Estamos en medio de un puente festivo en Colombia, el puente del Día de la Raza, que tiene unas connotaciones pues, muy controvertidas, por supuesto, y no es el tema del que hablaremos hoy. Pero en medio de este puente queremos en el radar en blurradio.com, en todas nuestras estaciones de radio en Colombia y en el mundo a través de Facebook en Blue Radio Colombia, pues contarles historias interesantes, historias chéveres, historias que nos permitan ser optimistas, historias inspiradoras. Realmente de eso también se trata, no solamente quedarnos dando vueltas sobre los temas de siempre que a veces nos agobian y no podemos desconocerlos, pero Colombia y el mundo son mucho más de lo que a veces pintamos y plasmamos a través de las noticias. Y tengo un invitado hoy maravilloso para todos ustedes, es Fernando Montaño, es un hombre que nos inspira a todos, es colombiano, por supuesto, de nacimiento, se fue hace mucho tiempo del país persiguiendo un sueño y su historia es maravillosa, como les digo, es muy inspiradora, es bailarín de ballet de los mejores del mundo, está en este momento en Londres y ya nos va a contar su historia porque es, como les digo, es uno de los más cotizados del planeta. Y está en Colombia de paso, porque vino a acompañarnos en la ceremonia de entrega de los premios a los Titanes Caracol y lo hemos pillado en medio de las escalas y en medio de lo que significa el agite de los aviones. Fernando, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes y de verdad que sí, es un gran placer estar de vuelta aquí en casa. Fernando, ¿cómo ha sido ese recorrido? Ya hemos hablado con usted aquí tal vez una o dos veces en el radar. La primera vez que lo hacemos aquí presencialmente y con nuestros amigos en video para que lo conozcan, muchos lo han visto, pero su historia es maravillosa, Fernando, su historia amerita conocerla. ¿Cómo logra una persona como usted llegar a las máximas ligas del ballet y de la danza clásica en el mundo? Bueno, yo creo que primero tuve la capacidad de descubrir ese talento a muy temprana edad, independientemente de que, digamos, en Colombia no teníamos todavía esas escuelas en todas las ciudades, sino solo existe una en Cali, en Incol Ballet, y que mi familia, por fortuna, se muda de Buenaventura a Cali por razones no sé, en busca de un mejor futuro, posiblemente en una ciudad mucho más grande. ¿A qué se dedican sus padres? Mi padre era cotero en el puerto de Buenaventura y mi madre siempre fue ama de casa. Sí, siempre estuvo ahí con sus hijos y con nosotros. Sí, viniendo de esas raíces de Buenaventura y descubrí a los 3, 4 años en la televisión, en el programa de Nube Luz, había niños que hacían pasos de ballet y esos movimientos que hacían fue lo que me llamó la atención a mí. Creo la plasticidad con que lo hacían y la elegancia que se tiene al hacer ballet, creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Nube Luz fue un programa que marcó a toda una generación, un programa peruano, sí. ¿No? Había varias presentadoras jóvenes, bailarinas, pero además también había muchas coreografías. Exacto, sí. Recuerdo que ahí estaba una colombiana que era Xiomi, por ejemplo, Xiomi, una presentadora. No. Sí. Y de ahí empieza usted a sentir esa emoción al ver los bailes y las coreografías. Exacto. Y bueno, como buen colombiano, yo hice fútbol hasta los 11 años. Cuando mi familia se muda allá a Cali, yo ingreso a una academia de baile, pero al mismo tiempo hacía el fútbol. Y sí, a ver, yo me divertía en el fútbol, pero como era tan delgado, pues las patadas y los golpes que me llevaba, eso sí no me gustaba. En cambio en el baile, pues la liberación y la música, pues era mucho más, como más sano, ¿no? Para mí, y me gustaba más. ¿A qué edad se fueron a Cali? ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 6 años. ¿6 años? 6 años, sí. ¿Y a dónde llegaron? ¿A qué parte Llegamos al distrito de Agua Blanca, que digamos que para mí fue un gran choque porque en Buenaventura teníamos una vida humilde, pero pues no teníamos como necesidades, la verdad. Pero claro, al mudarnos a Cali con 4 hijos, una ciudad mucho más grande, pues los costos se incrementan. Y sí, al llegar a
al distrito de Agua Blanca para mí era como, no sé, fue un gran choque porque la casa era de esterilla, en fin, y en Buenaventura pues no teníamos una casa y teníamos regalos en Navidad y ya en Cali todo eso se terminó. Entonces sí fue bastante drástico ese cambio y pienso que también para mis hermanos también y mis padres. ¿Y en dónde jugaba fútbol? En la Sarmiento Lara. Oh, sí, que es una de las, sí, de sí, las sí. academias más importantes de Cali. Sí, sí, sí. Y Pero bueno, eso me indica que usted era bueno jugando fútbol. sí, O sea, no era solo sí, por no, diversión, sí, no, sino... no. Digamos que una de las cualidades que tenía era que era ágil. Era ágil y pues sí, era bueno para quitarle el balón a los otros jugadores, sí. ¿En qué posición jugaba? En la En Sarmiento el Lora. marcador derecho. Ah, marcador Marcador, derecho. sí. Sí, lateral Sí, derecho. sí. ¿Y por qué? Bueno, entonces vamos en la historia. A los 11 años usted dice, bueno, está el fútbol, pero me pegan muy duro y como yo soy delgado, entonces pues me lanzan Sí. lejos. ¿Y el baile cómo entra? El baile entra, digamos, mi mamá siempre quiso que tuviéramos como alternativamente de los estudios académicos, quisiéramos algo de deporte o de arte. Especialmente, digamos, mi hermano y yo, mis hermanas desafortunadamente, que en el libro lo cuento, a veces sí pienso que no tuvieron esas oportunidades. Pero bueno, mi hermano y yo sí hicimos deporte, hicimos baile y esa pasión creo que mi madre siempre pues la notó. Y eso lleva a que ella me ponga en esta academia de baile de tango, milonga, fox, pasodoble, salsa. Y al pasar de 1 año y medio que estuve en esta academia, pues yo solo tenía 11 años, 11, 12 años. De los 11 a los 12 años estuve en esta academia. Pero en el segundo año yo tenía una beca y mis padres, perdón, me estoy adelantando. Hubo un momento donde estaba haciendo el fútbol y el baile. Y la academia de baile me da una beca de estudio. Entonces creo que en ese momento mis padres económicamente pues hacían un esfuerzo gigantesco. Entonces creo que cuando obtengo esta beca de estudio, creo que eso les hizo como, no sé, les dio esa señal de, ok, dejémoslo que se enfoque en la danza, ya que le han dado ya una beca, pues sí, que siga más bien este camino. Y sí, creo que ese fue un momento crucial en ¿La la beca historia. era para estudiar en dónde o para...? En la Academia Piazzolla. Era una academia, no era ni una escuela, era solo una academia. Y sí, yo ingreso a esta academia y ¿También ahí, en Cali? En Cali, sí. Y ahí estoy alrededor de 2 años. ¿En dónde quedaba la Academia Piazzolla? ¿Todavía existe? Sí, no, ya no existe. El edificio todavía continúa, pero la academia ya no existe. Quedaba enfrente de las canchas panamericanas. Entonces lo que hacía mi mamá era, nos recogía en el colegio, nos llevaba mi hermano se iba a hacer deporte y yo me iba a la academia. ¿En la misma zona? En la misma zona. ¿Y comían cholado de pronto? A veces sí. Rico el cholado de las canchas rico el panamericanas. cholado, sí. ¿Y qué viene después? Y después, digamos, a los 12 años ya mi madre me saca de la academia porque tenemos una discrepancia con la directora porque yo era un niño y entonces yo no tenía que estar enseñando, entonces yo ya estaba enseñando en vez de estar aprendiendo de los maestros. Entonces ingreso al conservatorio por un mes, que estuve ahí solo un mes haciendo ballet con la maestra Amalia, que ese fue ya mi primer contacto con el ballet clásico como tal. ¿En Piazzolla qué aprendió y qué enseñaba? Ahí aprendía tango, milonga, fox, pasodoble, salsa, merengue, y enseñaba a veces tango, pero a personas muy adultas, que eso fue lo que le molestó a mi mamá, porque yo era un niño. Claro. Y entonces ella me fue a recoger un día y vio que estaba enseñándole a un señor muy, muy adulto, y eso no le gustó, y recuerdo ese mismo día habló con la directora y me sacó de la academia. Sí. Pero eso ya hablaba mucho de su talento. ¿Cómo será que ella estaba enseñando tango a gente adulta a los 12 años? Posiblemente sí, sí. Claro. Sí. E incluso en el ballet también, cuando ingreso en Colballet, casi no me dejan ingresar porque pues ya era viejo
porque para el ballet clásico se necesita iniciar a los 8, 6, 7 años. Y a Nicole Ballet, ¿a qué edad llegó usted? Yo llegué a los 12 años y por supuesto no me querían recibir porque ya estaba pues, y también para nivelarme con los grupos se iba a ser muy complicado. Sin embargo, pasé la audición y ingreso. Y ahí estoy por solamente 2 años que me preparan por esta competencia de ballet en Cuba, donde participo. Yo tengo un segundo lugar y una beca de estudio, que es ahí cuando ya yo parto de Colombia. ¿Y ese concurso cómo llega en Colballet? ¿O por qué termina usted preparándose todo ese tiempo para ir al concurso de ballet en Cuba? En Incolballet hacen una selección, y entonces en esos 2 años que yo comencé a hacer ballet, pues ellos creo que vieron las cualidades y deciden darme esa oportunidad de ir a representar a Colombia en esta competición. Pero sí, se hacía una selección en toda la escuela y se hacía una eliminación y pues yo llegué hasta el final. Y La Habana se convierte en una ciudad y en un referente que yo creo que sí cambia su vida. Sí, claro, La Habana. Creo que, de hecho, conozco mucho más Cuba que Colombia, porque sí, por la escuela viajé por toda la isla. ¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba? 5 años y medio. Mucho tiempo. Solamente me faltaron 2 ciudades por conocer, que es Trinidad y Santiago de Cuba, y, perdón, 3 ciudades, y Guantánamo. Solamente estas 3 ciudades nunca las visité, pero de resto conocí toda la isla, bailé casi en toda la isla. Y digamos que esa edad de los 14 a los 19 años que estuve ahí en La Habana, en Cuba, pues es una edad muy fundamental en cómo el ser humano se desarrolla, ¿no? En la personalidad que desarrollas. ¿En dónde vivía en La Habana? Bueno, ese primer año yo tuve dos lugares donde viví. Ese primer año yo viví del otro lado del túnel de Miramar. Sí, me ubico. Y ¿hacia la ciudad antigua? Sí. O sea, ¿hacia las mansiones? Las mansiones, ya, sí. Sí. Claro, yo no vivía... Hacia donde están las casas de los embajadores. De los embajadores, sí. Pero yo no vivía en el laguito, más o menos. Yo no vivía en una de estas mansiones, sino en una casa cerca de donde se hospedaban los estudiantes de Cuba, que era así, una casa muy, muy humilde, no nada que ver con las otras mansiones que sí habían alrededor del barrio. Cerca queda la embajada de Rusia. Yo recuerdo que hay una fortaleza impresionante. El barrio como tal es muy, muy lindo. Entonces, en esta casa yo llegué a vivir con esta familia cubana, que muy lindo, al inicio todo muy lindo, pero igual, bueno, cuando se tienen 14 años eres todavía un niño. Y al estar viviendo sin familia, sin papá, mamá y hermanos, y tienes que tomar tú tus propias decisiones y aprender a madurar con las circunstancias en que te encuentras. Entonces yo recuerdo mis padres, ellos hipotecaron la casa porque mi beca solamente cubría los estudios, sin embargo no tenía, digamos, mi manutención ni la renta de la casa. Entonces yo llegué a vivir con esta familia y claro, ellos muy lindos, pero después de un tiempo, yo creo, lo digo en el libro, que ellos se olvidaron que yo era solamente un niño, que no... El libro se llama Una buena aventura. Sí. De Editorial Grijalbo, la historia del bailarín colombiano que brilla en el Royal Ballet. Ya lo hemos visto aquí se los vuelvo a mostrar. Y ya vamos a hablar un poquito más del tema. Penguin Random House. Y claro, yo creo que ellos se olvidaron de que yo simplemente era un niño. Y claro, ya después no me hacían de comer y yo ya no dormía en una cama, sino como en el piso prácticamente. Y todas estas cosas yo no las podía decir cuando mis padres, digamos, cada 2 semanas que me podían llamar para ver cómo estaba, no las podía decir. ¿Cada 15 días hablaba con sus papás? Sí, porque pues la situación económica pues no era la mejor. Y eran otros tiempos. Usted es muy joven, pero estamos hablando de hace que 20 años más o menos. ¿Sí? No. Menos. Estamos hablando de menos, sí. Bueno. Yo llegué a Cuba en el 2000. 2019 años. 19 años. Sí, el tiempo ha pasado. Sí. Y en el año 2000 era muy diferente todo. Claro, todavía estaba el periodo especial en Cuba. Y claro, y a veces, aunque se tenía el dinero para comprar comida, no había comida. ¿Cómo fue eso? Me interesa saber cómo
¿Cómo vivió usted en una época tan difícil para Cuba como fue el periodo especial? El periodo especial fue un momento en el que se acaban los alimentos, hay una crisis muy profunda en Cuba. Sí, hay un bloqueo. Hay un bloqueo, además por cuenta del bloqueo que origina y que impulsa Estados Unidos, que se recrudece, cae la Unión Soviética, Sí. y un poco el rezago de todo eso es el periodo especial. ¿Cómo Exacto. lo vivió? Que después, bueno, ya más adelante luego Venezuela es, digamos, ese nuevo aliado Venezuela en Cuba, sí. logra llevar a Cuba de nuevo a una, Sí, a una bonanza temporal, si sí, podemos decirlo de esa exacto. manera. Pero ¿cómo vivió usted además en ese momento difícil en Claro, Cuba? claro. Bueno, primero para mí era como una confusión porque, bueno, Colombia, pues tenemos una democracia, en fin. Y Cuba, por supuesto, es un país socialista, comunista, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, yo recuerdo mis compañeros, mi mamá y mis padres me enviaban comida y medicina. Entonces, y a veces yo no necesitaba esa medicina, pero era para tal vez si alguien necesitaba, porque a veces precisamente por el bloqueo no estaban y habían personas en necesidad de estas medicinas. Entonces, pues yo las donaba, se las daba muchas veces a la escuela y así ellos la usaban cuando las necesitaban. Pero, por ejemplo, otras cosas que yo no entendía, que como los cubanos, por ejemplo, no podían entrar a un hotel. Sí. Y claro, yo parezco cubano e incluso muchas veces me preguntan más si soy cubano o brasileño, pero colombiano es como la última opción que la gente ve cuando me ve. Entonces... Sí, tiene pinta de cubano, viéndolo, tiene pinta de cubano también. Pues también me paran cuando iba a un hotel tal vez a recoger la comida que mis padres me habían enviado. Pero claro, enseguida que hablaba, pues se notaba que no era cubano, entonces no tenía problema. Entonces habían como ciertas cosas que yo no entendía, porque pues sí, yo decía, ¿y por qué no pueden entrar igual que yo fácilmente a un hotel? Pero son cosas del sistema que pues lo hacen así. Uh-huh. Otras cosas que también, las colas intensas en los buses, en las guaguas. Las guaguas. Y el camello, todavía en ese tiempo existía el camello, irse a botella. O sea, para mí fue... Y los almendrones. Los almendrones, claro. Son los carros viejos, gigantes. Sí, antiguos. Que muy ahora, antiguos. Sí, sí. Y digamos que era un mundo diferente, la verdad, para mí. Y cuando yo llego, luego sucede lo de Lian González, que recrudece un poco también. Yo digo que eso fue una revolución dentro de la revolución, porque nos tocaba ir a hacer marchas delante de la embajada americana. Entonces, pues yo... A mis 14 años con mis compañeros muchas veces, pues después de pasarse el día entero ensayando y luego ir a la secundaria, pues nos escapábamos y nos íbamos a comer helado al Copelia. ¿Pero quién les decía que tenían que ir a las marchas? Pues era la escuela. O sea, la escuela claro. nos movilizaban a todos y íbamos a las marchas y muchas veces también hicimos espectáculos delante, porque se construyó la tribuna abierta antiimperialista delante de la embajada americana, y en la escuela de ballet pues nos llevaban a hacer espectáculos en los discursos extensivos del comandante, que en paz descanse. Sí, o sea, la escuela de ballet también en Cuba tenía una relación muy estrecha con el gobierno, porque pues el arte en Cuba es muy fundamental, y Fidel y el gobierno cubano siempre han estado muy pues pendientes del Ballet Nacional de Cuba, de que exista esta escuela. Es un símbolo Exacto, de Cuba, sí. Y es uno de los elementos para mostrar de la revolución. Exacto, porque igual creo que el arte en general, eso es lo que hace, es esa imagen de un país que en realidad es lo que la gente conoce de un país, esos artistas que emergen de diferentes áreas, porque no solamente son bailarines, sino la música cubana, los doctores cubanos. Entonces toda esa gama del gobierno cubano, digamos, son cosas que hay que pues no enriquecer, pero darles ese valor que en realidad tienen, claro, para la humanidad. Tienen luces y sombras, realmente. Exacto, por supuesto, sí. es una autocracia, es un gobierno de partido único. Sí. Pero se dedicaron, y si lo interpreto bien, a fortalecer algunas áreas, sí. Las artes, el deporte, la medicina, claro, sí. Para mostrar resultados o de alguna forma exacto, poderío ante el mundo. Muchas veces
yo me encuentro en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le agradezco mucho al gobierno cubano porque gracias a ellos yo tuve mi educación prácticamente gratis. Bueno, la mitad de mi educación fue gratis en una de las mejores escuelas, que si no hubiese sido por esa beca, yo no, tal vez no estaría aquí hoy sentado. Entonces, cuando yo digo públicamente de que le agradezco al pueblo, al gobierno cubano y a Fidel, porque en el último año especialmente, él fue quien me otorgó ese último año de estudio, porque yo ganaba mis becas en las competiciones, y ese último año se decidió hacer la competición cada 2 años y ya me faltaba 1 año para graduarme, y mi abuela hace una petición, que es algo que yo siempre reconozco yo creo que el pueblo mueve montañas, pero cuando el pueblo se une, la verdad que mueve montañas. Porque sí, gracias a esa petición... O sea, usted quedó con 1 año volando. O sea, sí, quedó con 1 año en el que no había cómo no había financiarlo. competición, exacto. Y entonces mi abuela, ¿qué hace? Ella escribe una petición al gobierno cubano, a Fidel. ¿Su abuela vive en Buenaventura o en Cali? No, yo digo, mis abuelos de sangre, todos murieron. Sí. Pero en Cuba, la señora con la que viví, después de ese primer año, yo me mudé a otra casa. Después de lo que no fue tan chévere. Sí, exacto. Ya que ella se convirtió en mi abuela, y es mi abuela porque, sí, es mi abuela. Es quien me cuidó todos esos años. ¿Y dónde vive ella? Ella vive en La Habana. ¿En qué parte? En El Vedado. ¿En El Vedado? Sí. Sí, ahí Al otro lado del túnel. Al otro lado del túnel. Y ella se prendió cura de mí todos esos restos, el resto de años que yo estuve en La Habana. ¿Aún vive? Aún vive, la vi hace poco. Además, bueno, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, porque es una gran lectora. Otra de las cosas que también, digamos, en Cuba se vive, la cultura es muy, muy grande, porque te puedes encontrar con un taxista que puede ser un doctor de ciencias, o en fin, y tú lo que menos te imaginas es que un doctor esté manejando un taxi, pero en algunas situaciones ganan un poco más de dinero haciendo claro. esto que ofreciendo. Que es muy triste, porque exacto, se preparan como médicos o doctores, o son grandes científicos y tienen que dedicarse al turismo de alguna manera, porque los taxistas mueven a los turistas para poder recibir pues mantenerse y sus familias los cook. Sí, los cook. Y no el peso cubano, que es el que... ¿no? Porque hay una diferencia entre el peso para el turista y el peso para el pueblo cubano. Sí. Bueno, y entonces, su abuela de crianza, digámoslo así, en La Habana, le escribe a Fidel. Escribe así, y con unas firmas de un montón, eran hojas y hojas de personas que yo, pues muchas no las conocía, pero ellos sí sabían que yo era el colombiano, humilde, que estaba estudiando en Cuba. Pero usted ya era una estrella, o sea, ya, digamos, ya lo conocían y ya saben que usted era un tipo muy talentoso y que estaba ahí en el ballet de La Habana destacándose mucho. Sí, lo que sucede, exacto, en Cuba, en la escuela de ballet, sí, es muy, muy común. La gente asiste a los teatros, a ver a los bailarines que vienen en camino. Y sí, ya había muchas personas pues que sabían pues que yo era ese talento colombiano, y gracias a eso fue que sí obtuve ese último año de beca de estudio. ¿Cuánta gente firmó, se acuerda? No recuerdo, pero eran al menos unas 8 o 9 hojas. Mucha gente. Sí, mucha gente. Y le llega la carta al gobierno cubano, seguramente, no sabemos si a Fidel Castro de manera directa, pero acceden a darle el último año de matrícula. Sí, porque digamos que sí llegó a Fidel Castro, porque no era una orden que tenía que venir tenía que venir de Fidel Castro la orden, o si no se cumplía. O sea, deducimos que sí le llegó a Fidel, porque dio la orden. Sí, e incluso... ¿Usted conoció a Fidel? Muchísimas veces. ¿Y habló con él? Sí, muchísimas veces. E incluso recuerdo que en ese momento no lo entendía, pero nunca me dejaron tomar fotos con el comandante, porque me decían que no querían que tuviese en el futuro problemas políticos, que tal vez dijeran que yo era comunista o sí. Y es verdad que sí, en las varias ocasiones que tuvimos contacto, si nunca la misma escuela me protegió de no
tener ese tipo de fotografías o ser fotografiado. Pero es una de las personas, yo de todos los personajes y de gente de la humanidad, personajes de la humanidad que yo he conocido, que su energía es la persona que más, o sea, más me ha impresionado de cuando lo ves. No sé, en ese tiempo todavía estaba fuerte con su barba y su uniforme. Y sí, tenía un aura, él tenía un aura muy, muy fuerte que, por ejemplo, algunos de mis compañeritos cuando les decían, ay, Fidel, y decían como, ay, no, pero cuando le veían, tú veías que era como derretidos, ¿no? Delante de él. Él tenía, sí, tenía ese carisma enorme que de verdad hacía derretir a las personas. Pero sí, en esas ocasiones tú, bueno, escuchabas sus discursos porque él venía mucho a la escuela de ballet. Incluso cuando se abrió esa nueva escuela, él fue quien la inauguró. Entonces sí, siempre tuve ese contacto, digamos, directo. Usted hace un rato me decía algo que le pasa y que yo creo que es un asunto que quisiera que nos contara cómo maneja. Porque no puede usted negar ni dejar de ser agradecido con el gobierno cubano por todo este apoyo que le dio. Sí. Pero por supuesto también hay otra parte en la que Cuba tiene un récord difícil de ser un gobierno autocrático, en donde no hay derecho a la disidencia política, en donde no hay medios de comunicación libres, todo lo que sabemos de Cuba. ¿Cómo maneja eso? Porque bueno, me imagino que muchas veces le preguntan, bueno, ¿y usted por qué termina defendiendo o agradeciéndole a Fidel y a Cuba? Sí, exacto. Muchas personas me hacen esa, ¿cómo se dice? Pues se sienten incómodos, ¿no? Porque yo le doy ese agradecimiento. Y exactamente yo les explico, en mi caso yo reconozco todas las cosas porque sí sé que muchas personas lo denominan tirano y sé que sí, como creo todos los gobiernos tienen sus momentos críticos y de crisis. Sin embargo, yo nunca trato de meterme en cuestiones políticas porque yo simplemente soy un artista y no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, yo noto que muchas personas se sienten incómodas cuando yo hago ese agradecimiento, que es muy natural. Yo no soy comunista, no soy socialista, yo soy Fernando, de verdad soy, que es algo también que el haber estudiado ahí, luego irme a Italia, luego estar en Inglaterra, haber nacido en Colombia, creo que me ha dado sí una amplitud enorme culturalmente, especialmente en ese sentido, de ser muy abierto, porque sí, a veces considero que nosotros mismos nos encasillamos y nos cerramos nosotros mismos las puertas, cuando en realidad el mundo, como dicen en los ingleses, o en inglés se dice, the world is your oyster. Hay espacio para todos podemos hacer cosas, pero sí, nosotros mismos nos limitamos. Fernando, si usted tuviera que traer a colación un recuerdo de La Habana, ¿cuál sería? No sé, un color, un olor, un sabor. Bueno, un color, un sabor, bueno, el mojito, pero no el mojito de licor. Ahí mi abuela me hacía el arroz con mojo, le dicen arroz, que es ajo. Es ajo y aceite, que se le ponía así al arroz o se le ponía a los tostones y le da de verdad que un sabor increíble a la comida. Entonces, sí. Ese sabor de La Habana. Sí. Saltemos. ¿Cómo sale Fernando Montaño artísticamente de La Habana? ¿Quién es en ese momento? Quiero que nos cuente cómo es su formación y su talento, hasta dónde ha llegado y para dónde va. Sí, bueno, yo salí graduado de bailarín y profesor de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba y ingreso al Ballet Nacional de Cuba por 1 año y medio. Y por supuesto, mis padres, mi papá especialmente ya estaba preocupado porque pues la situación económica era muy crítica. Y pues yo ya me había graduado y pues necesitaba tal vez ya tener un trabajo para yo poder tener mi propia manutención. Sin embargo, ese no era mi caso, porque yo ganaba $20 cubanos, 20 pesos, 100 pesos, 120 pesos cubanos y $20 americanos.
Entonces, en realidad mi salario eran $40. Mensuales. Sí, por supuesto, con $40 era prácticamente imposible. Mis padres todavía tenían que seguir enviándome dinero, aunque yo ya me había graduado. Y pues exactamente ya no tenían más casas para hipotecar, no tenían absolutamente nada más. Entonces es ahí cuando Venus Villa, que es mitad cubana, mitad italiana, me invita a hacer una competición en Italia con ella. Y su padre, Evandro Villa, me hace esa sponsorship. Y gracias... Lo patrocina, sí, el viaje. Sí, gracias a esa invitación, el Teatro Nuovo di Torino me ofrece una beca de estudio y después la Scala de Milán me ofrece trabajo. Sin embargo, yo no me fui por la Scala de Milán. ¿Por qué? Pues uno escucha la Scala de Milán y uno dice, ¿dónde le firmo? Sí, sí. Yo que no conozco el tema, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no firmé con ellos? Porque mis maestros desde Cuba me habían dicho de no quedarme en Italia porque el ballet clásico en Italia estaba pasando por un periodo crítico. Y sí, era verdad. Sin embargo, creo que a veces ahora digo, bueno, ¿qué tal si hubiese aceptado? No hubiese, tal vez, no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, igual son cosas que pasan, que a veces uno va por otros caminos. Sí, la vida pasa y tal vez vuelva al punto. Exacto. Puede ocurrir. No acepta la Scala y entonces ¿qué ocurre? Porque ya está en Europa. Sí, ya llegó a Europa. Entonces la directora del English National Ballet School en ese momento, junto con mi maestra cubana Niurka de Saa, ellas organizan para que yo fuese a hacer las audiciones a Inglaterra, al English National Ballet y al The Royal Ballet. Y la primera audición fue en el Royal Ballet y afortunadamente sí, el mismo día pues me dieron la respuesta que me querían, posiblemente porque el día después tenía la audición en el English National. Entonces dijeron, si lo dejamos, pienso yo, si lo dejamos ir allá seguro también. Pero si usted tiene a Messi, usted firma a Messi primero. O sea, si le llega a Messi primero, usted firma a Messi. Usted no permite que, siendo Barcelona el que le firma, no permite que le llegue al Real Madrid. Sí. Si usted ya era un talento, pues imagínese. Ya todos lo veían y era muy claro. ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 2006. 2006. ¿Y ahí cómo viene el resto? Porque el resto es una historia maravillosa de ascenso. Igual usted sigue siendo muy joven, pero en 2006, ¿cuántos años tenía? 20 años. Tenía 20 años. Y claro, ya ahí empiezan los nuevos retos de ya estar en una compañía profesional, en un país diferente, muy lejano a lo que era Colombia, Cuba e Italia. También la lengua, que es, digamos, la barrera de la lengua fue una de mis dificultades mayores. ¿Usted llegó sin saber inglés? Yo no hablaba absolutamente nada de inglés, igual que en el italiano, pero el italiano, al ser una lengua latina, romana, que incluso además me encanta hablar, y sí, es mi segunda lengua, el italiano, y ahora, bueno, mi tercera lengua, el inglés, y estoy aprendiendo francés. Bueno, sí, perfecto. Sí. Entonces, luego la pérdida de mi madre también creó muchísimas dificultades, y por supuesto en el mundo del ballet existen los celos, las intrigas. ¿Su mamá alcanzó a verlo triunfando? Solamente supo que entré al Royal Ballet, sí, porque justamente 2 meses después ella falleció de algo muy repentino, porque era muy joven, solo tenía 45 años. Y sí falleció de 2 paros respiratorios, pero le habían diagnosticado lupus. Sí. Pero sí, solo alcanzó a saber que había llegado. Pero se fue con esa satisfacción. Sí. ¿No? Sí. De Buenaventura y de la casa de esterillas de Agua Blanca a uno de las compañías de ballet clásico más importantes del mundo. Ya se fue con eso. Mi hijo ya está donde debe estar. Sí. ¿Qué vino después? Bueno, ya después vienen pues los retos dentro de la compañía. Los celos, me dijo. Sí. Pues el bullying, digamos, como no hablaba inglés, y al entrar a la compañía me comenzaron a dar papeles
de solista, que eso sucede muy raramente porque tienes que pasar años y años para que te den este tipo de oportunidades. Sin embargo, bueno, gracias a Dios yo las tuve al entrar y eso claro que creó intriga porque habían otras personas. Imagínate que hayan personas 5 años atrás y que tú llegues y que de repente ellos estén esperando ese papel y que se lo den así a este que entró. Claro que crea intriga y sí, me escondían la ropa y las zapatillas se desaparecían y luego me la volvían a poner, entonces una media no estaba, la otra sí. No. Entonces, y digamos, exacto, como al perder a mi madre, el no hablar la lengua, no poder comunicar, mi único medio de expresión era la danza, que por eso yo le estoy siempre tan agradecido, porque pues ha estado ahí en esos momentos tan críticos, es lo que me ha dejado sobrepasar esas dificultades. Luego comienza también esa parte mágica de, digamos, el Royal Ballet es el ballet de la reina, de la corona inglesa. Entonces comienzan a entrar esos personajes que yo solamente veía pues en la televisión o en revistas. Entonces, ¿Quiénes lo veían y usted empezó a encontrarlos en el público? ¿Quiénes, claro, bueno, estamos hablando de la reina Isabel II, el príncipe Carlos, el futuro rey de Inglaterra, condesas, ladies. La realeza en pleno. La realeza, totalmente, sí. Y exacto, porque son estos personajes de verdad que, pues, si uno piensa del niño ese de Buenaventura, pues que uno nunca... Pues sí, uno lo que menos se va a imaginar es que un día tal vez vas a estar sentado, cenando en un banquete real con ellos. Entonces... ¿Estuvo en un banquete? ¿Ha estado en varios banquetes con ellos? Sí, he estado en un banquete real. Incluso quien escribió el prólogo del libro es Lady Gabriella Windsor, que fue el último Royal Wedding que pasó de la familia real. Y es una gran amiga y una gran admiradora de Latinoamérica, de Colombia en especial. Y gracias a eso sí, y es con quien estoy trabajando para hacer la traducción del libro al inglés. ¿Y cómo le fue en los banquetes con la reina? Pues bueno, porque no han terminado, pues usted es invitado pues más o menos habitual. Bueno, hay protocolos que digamos, la primera vez que yo conocí al príncipe Carlos, pues yo estaba pues mal vestido porque no tenía ¿sabes? La chaqueta que debía ser, la corbata que debía ser, pero bueno, yo me vestí con lo que tenía. Y por supuesto tampoco, como no hablaba inglés, pues yo decía, Dios mío, que no vaya a pasar y que no se vaya a quedar a hablar. Porque si se queda a hablar, ¿yo qué le voy a decir? Y entonces, ese primer encuentro fue en su casa de campo, en las afueras de Londres, que habían invitado a toda la compañía, nos habían invitado al Royal Ballet. Y entonces, bueno, él comenzó a mostrarnos, nos hizo un tour de todo el jardín, de los jardines, porque son varios, con diferentes estilos, el japonés, en fin. Y cuando entonces comienza él a saludar a todos los bailarines, entonces yo estaba pues copiando, mirando a ver cómo qué decían los otros y cómo hacían la reverencia, en fin. Pero entonces cuando llega, pues yo escuché que unos decían Your Royal Highness, otros decían Your Highness. Entonces yo decidí decir Your Highness porque era más corto. Y pues como que mi pronunciación tampoco, bueno, ahora lo pronuncio muchísimo mejor, pero en ese tiempo pues la lengua se trababa, en fin. Y entonces yo digo Your Highness, súper rápido como para que ni siquiera, ¿sabes? Y pues cuando él se queda él me habló y yo la verdad que no sé lo que me dijo. Lo único que yo entendí fue que si yo estaba disfrutando, you enjoy being the company. Yo enjoy, ya yo había aprendido esa palabra que era disfrutar. Entonces, enjoy y company, yo dije la compañía. Entonces yo dije como, ay, bueno, prueba superada. Pero entonces él continuó, entonces ya la directora en ese momento, Dame Monica Mason,
le explicó y le dijo pues que yo no hablaba, que era el nuevo miembro de la compañía, que venía de Colombia. Y ya como que me fui como que calmando, pero son de esos momentos que tú te encuentras como que tú desencajas en el lugar porque nunca has estado en esa situación. Y claro, ya después, al pasar de los años, ya yo fui aprendiendo inglés, incluso muchas veces otros de mis compañeros siempre me dicen como, you are the favorite of Prince Charles, eres el favorito del príncipe, porque es verdad que él siempre cuando viene a ver los espectáculos nos quedamos hablando un poquito más que con otros. Entonces, claro, los otros bailarines como, the favorite. Y, con el tono, sí. Sí, entonces, y creo que también eso es, creo que el carisma, posiblemente mi carisma, también que se refleja cuando estoy en la escena, que posiblemente hace que ellos quieran hablar o preguntarme o me inviten a eventos y, en fin, sí, son cosas que creo que es algo de energía o sí, que la gente nota en ti y quieren estar contigo y saludarte y preguntarte y hablarte. Es una pregunta cliché, pero tengo que hacérsela. Usted ya me la respondió hace un rato. ¿Usted, Fernando, algún día soñó llegar a donde ha llegado? No, mi sueño, la verdad, era simplemente ser una persona buena. ¿Por qué te digo eso? Porque pues cuando mi familia se mudó a Agua Blanca, lo que se veía alrededor no era tan bueno. Eran pues los drogadictos, las pandillas, las balaceras. Y yo desde niño sí tenía como esa determinación de que yo quiero ser alguien bueno. Independiente, cualquier cosa, pero alguien bueno, de que si está, no sé, cogiendo un bus o cualquier cosa, que la gente vea a una persona buena. Pero por supuesto, todo eso que ha pasado y que está pasando en mi vida, son cosas que sí nunca me imaginé que pasarían, porque sí, no era como mis planes, no era como, sí, no era como que yo tenía esa meta, no. Mi meta era simplemente ser alguien bueno. Y que bueno, creo que gracias a Dios pues se ha logrado ese objetivo, pero se ha llenado como de esta magia que han creado esta Buenaventura. Porque claro, yo siempre digo, bueno, yo nací en Buenaventura y mi vida ha sido, y espero con fe que continúe siendo una Buenaventura. Seguramente sí va a ser. ¿Cómo se prepara un bailarín de ballet? Porque claro, está el talento, pero también viene una parte de preparación de estudio, pues 5 años en Cuba, sí, y aprendizaje permanente. ¿Cómo se prepara un bailarín de ballet como usted, de primera categoría? Sí, bueno, tienes que pasar unos 8 años de escuela, como cualquier otra escuela, pero el ballet clásico como tal es muy rudo en el cuerpo, porque todo lo que hacemos es en contra de la naturaleza, de rotar las piernas hacia afuera, que tenemos que romper un poco la gravedad de los saltos, la elasticidad, la plasticidad que se requiere, pues no son tan naturales, tenemos que forzar nuestros cuerpos, y es lo que a veces muchos no pueden, digamos, tal vez tienen la pasión y el deseo, pero sus cuerpos no se los permiten y por eso no pueden continuar con una carrera como esta. Sin embargo, bueno, después de todos estos años de estudio, que nunca tú paras de estudiar, porque todos los días nosotros tenemos que continuar haciendo 1 hora y media o 1 hora y cuarto de clase de ballet diaria. ¿Todos los días? Todos los días. Eso es lo primero que hacemos en la mañana. Y luego comienzas a ensayar los ballets de repertorio que van a presentarse. Por ejemplo, en esta visita aquí en Colombia, para el espectáculo de Titanes, yo estaba un poco preocupado porque yo llegué el lunes y el espectáculo era el miércoles, o sea, ayer. Sí. Y la altura de Bogotá es súper seria para un atleta o para un bailarín de ballet, es súper, súper fuerte.
y claro que te lo sientes porque te ahogas y pues digamos el solo que también los solos que decidí hacer, especialmente el primero, era bastante potente, era salto desde que inicias hasta que terminas. Entonces sí tenían como, uy, Dios mío, ¿será que sí llegaré al final o no? Llegó al final, pero agitado, ¿no? Porque Sí, digo, sí, excúsenme, sí, estoy agitado, pero... Sí, es verdad, porque es súper, requiere de mucho esfuerzo físico. Y a diferencia de un deportista de alto rendimiento, nosotros no podemos mostrar el esfuerzo físico en el rostro. Ah, Que lo hace también mucho más difícil, porque tu cuerpo está trabajando del cuello hacia abajo, desde el cuello no, todo tu cuerpo está trabajando como una máquina, pero no se puede reflejar en el rostro. el rostro es como si nada estuviera pasando, Exacto. como si estuviera sentado tranquilo, Exacto, sin exacto, ningún tipo de esfuerzo. exacto. ¿Para dónde va la carrera de Fernando Montaño? Bueno, a raíz del libro se va a hacer una película, se piensa hacer una serie, ya estamos trabajando en eso. Yo quiero escribir más libros. Yo creo que también va a haber una segunda parte, pero hay que esperar más años, por supuesto. Pero igual sí, la escritura, bueno, una cosa que siempre me hace súper orgulloso es que comparto el mismo día de nacimiento de Gabriel García Márquez. Por supuesto no me comparo con él, ¿no? En lo absoluto, pero me alegra que compartamos el mismo día de nacimiento. ¿Pero le gusta escribir a usted? Sí, a raíz de este libro sí me ha desarrollado esa como pasión, un nuevo deseo, porque cuando tú plasmas en un papel, en un teléfono ahora o en un computador, palabras son muy, muy poderosas. Y creo que se quedan para toda la vida, se inmortalizan, yo diría. Y sí, es como una nueva pasión que a raíz de esta escritura me ha surgido, pero además de eso también me están surgiendo muchísimas cosas como de actuación, que es otro campo totalmente diferente al mío. Siempre he hecho teatro porque pues el ballet está en el teatro, pero nosotros no usamos la voz. Como bailarín siempre usamos el cuerpo como instrumento y nuestro body language, pero nunca usamos la voz. Entonces ahora estoy tomando, digamos, tomando esa técnica de la actuación, porque sí están surgiendo cosas de actuación y por supuesto no voy a poder bailar forever, toda la vida, porque me quedarán unos 9 años de carrera como bailarín. Pero exactamente, como todavía estoy joven, quiero aprovechar estas oportunidades que ya se están ofreciendo para ir desarrollando ese después de mi carrera como bailarín, porque muchas veces es muy triste que, digamos, los bailarines de ballet entregamos nuestra vida porque vivimos prácticamente dentro de un teatro todos los días. Y cuando se termina esa carrera, muchos terminan como en el aire porque no saben absolutamente nada más qué hacer, aparte tal vez de enseñar o coreografiar. Y terminan muy jóvenes la carrera, ¿no? Sí, 42 42, años. 42, muy jóvenes. Entonces tú, digamos, yo viendo a otros, digo, yo no quiero terminar mi carrera y verme en esa situación de ¿y qué voy a hacer ahora? Es mejor empezar desde ya a ir creando esos campos, esas alternativas para no verme en esa situación. Y por supuesto también no te cuento de que muchos terminan con ¿cómo se dice? Reemplazamientos. Sí, de caderas, claro. de rodillas, Por de el muchas. desgaste de tantos años de ballet. Exacto, porque constantemente retando a la naturaleza. Y es verdad que llega un momento en que el cuerpo o especialmente esos cuerpos que no son tan adaptos para el ballet clásico, quienes lo fuerzan demasiado son quienes al final terminan con todas estas lesiones, que es súper triste, porque exacto, después de haber he estado en todos los escenarios del mundo y todos estos aplausos y que de repente tú termines pues no poder caminar o cosas así, es duro, es difícil. Fernando, el canal Caracol no podría haber elegido
a una mejor persona para la ceremonia de Titanes Caracol, para haber hecho la apertura y para haber hecho el cierre? Porque usted es un titán. Usted es un titán y es una inspiración para todos quienes conocemos su historia. Y la estamos conociendo aún hoy más con esta charla que hemos tenido y muy divertida y muy, muy interesante. Y eso también es un poco cliché, pero es lo que hay que hacer. Porque en Colombia hay muchas historias que son inspiradoras y son bonitas. ¿Qué les puede decir, además de toda esta charla que ha sido maravillosa, Fernando, a los niños? Ese niño que nació en Buenaventura, se crió en Agua Blanca y a fuerza de talento y de esfuerzo y de dedicación es uno de los bailarines clásicos, bailarines de ballet más importantes del mundo. Bueno, yo le diría a estos niños, a estos jóvenes, a esos adultos, ancianos, en fin, bueno, hay que tener mucha confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar en nuestras vidas con muchísimos obstáculos que pues, aparentemente pueden ser imposibles de sobrepasar. Pero creo que es esa confianza en sí mismo la que me ha dejado sobrepasar estas barreras. Y dos, nunca ser muy honesto con ustedes, nunca tratar de cambiar quienes son ustedes para ser aceptados en una sociedad. Nunca cambiar esa esencia de quien ustedes sean, porque esa esencia es lo que las otras personas ven en ti o pueden ver en ti o en ustedes, que les van a abrir esas puertas, los van a guiar en sus caminos y en esos talentos que ustedes tienen. Y otra es siempre estar pendientes como un radar para no dejar pasar las oportunidades y descubrir sus talentos, no el talento que sus padres o la sociedad tal vez quiere o te induce a hacer. Es siempre ser súper honesto, porque siempre por mis propias experiencias, no sé, como buen latinoamericano, mi papá o colombiano, mi papá me hubiese empujado a que fuera el futbolista porque tenía que ser futbolista y ese no fue el caso. Entonces, posiblemente, no sé si fue fortuna de la vida, pero a veces no creo que haya sido tanta fortuna, sino que yo también con mi personalidad no dejé que me impusieran lo que mis papás posiblemente hubiese querido que yo fuese, sino que yo me impuse con mis propias convicciones, con mi talento y logré lo que quería. Entonces creo que eso es muy importante, nunca cambiar esa esencia y sí, descubrir, tratar de estar muy atentos en realidad lo que nosotros queremos para también no quedarnos como en una mediocridad, porque muchas veces cuando haces lo que tus padres te inducen a hacer, puede ser bueno, pero no vas a ser posiblemente el mejor en lo que tú en realidad hubieses podido ser. Fernando Montaño en el radar. Fernando, gracias, un gusto haberlo tenido aquí con nosotros en BluRadio.com, en todo el país y también en Facebook en Blu Radio Colombia. Muchísimas gracias por tenerme aquí, gracias por la conversación tan amena.